de Samuel, capítulo 9. También se me olvidaba darle la gracia a los pastores porque confiaron en mi persona para estar acá también. Gloria a Dios. Porque gracias a ellos yo tengo la oportunidad también de estar acá, aparte de, obviamente, primeramente de Dios, pero también de ellos que me han dado la oportunidad Aleluya, de poder predicar la palabra del Señor. Porque por ellos yo tengo esta oportunidad, nunca antes había tenido esta oportunidad. gloria a tu En ese nombre, sentido, yo Dios. soy muy agradecido de que me hayan dado este privilegio, que a veces uno no lo merece, pero es un privilegio estar acá, predicando la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer un poquito harto. Un poquito demasiado. Ya, por Gloria a última Dios. vez, segunda de Samuel, capítulo 9, ahí está ya en la pantalla. Lo puede observar lo que vamos a leer en esta hora. Estos versículos tienen por título, bueno, aquí en la Biblia, todavía no damos el título del mensaje. Dice, bondad de David hacia Mefiboset. Aleluya. Ya, habiéndolo encontrado, se va poniendo de pie. Amén, amén. Y como no es lícito, lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Aleluya. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Aleluya. Mi hermana Giselle, si puedo orar por la palabra. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana Giselle, mi esposa. Amén, amén. Señor, Gloria a gracias Dios. por la vida y la salud que usted nos da, Rey de la Gloria. Por misericordia, Señor, sea tú usando, Señor, al predicador de esta noche, Señor. Sea tu voz hablando a través de él, Señor. Úsalo por tu misericordia, Señor. Y que este mensaje quede guardado en nuestros corazones. Amén, que vamos a amén. ponerlo por obra. Te lo pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a mi hermana Giselle, Amén, mi amén. esposa. Gloria a Dios. Mi hermano, mi hermana, alguna vez
¿Usted se ha sentido en algún momento, en alguna oportunidad, indigno o no merecedor de cualquier cosa? ¿Se ha sentido en algún momento como lo peor del mundo y que siente que no merece nada de lo que tiene? ¿Se ha sentido alguna vez así? Gloria a Dios. Han habido veces que yo me he sentido así. Y han sido muchas veces que lo he analizado en mi vida. Que tengo tantas cosas que a veces digo, ¿por qué tengo esto? Si a veces no me he sentido un merecedor de ello. Amén. Amén, aleluya. Asimismo, Mefiboset, viviendo en lo peor, se sentía, yo me imagino, porque él era marginado, era rechazado. Estaba en un lugar donde no había nada, estaba desolado. Y es ahí cuando David recuerda una promesa que él hizo. Él había hecho esta promesa de que se iba a encargar en este caso de Mefiboset, y cumplió. Y usted sabe que a Dios le gusta cuando uno promete y cumple. Gloria a Dios. Es bonito eso. Hay veces que nosotros prometemos y somos juleros, como dicen. Muchas veces somos juleros para cumplir. Me incluyo, primeramente. Aleluya. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Por eso muchas veces, en vez de prometer, es mejor dar lo mejor de nosotros cada día para ser cada día excelentes delante de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuáles son los personajes de este relato bíblico? Porque no le puedo llamar historia, aunque este es un libro histórico. Pero nosotros sabemos que más allá de una simple historia son hechos verídicos que ocurrieron. Por eso nos gusta llamarle historia, sino que un relato bíblico de lo que pasó en aquella época. Personajes de este relato bíblico. Está David, que era en ese entonces el rey de Israel. Está Mefiboset, que era hijo de Jonatán. Aquí un pequeño detalle. Muchos se preguntarán por qué le digo Jonatán y no Jonathan. Porque este es un nombre traducido al español. Este es un nombre que literalmente está traducido al español. No está escrito en inglés, porque si fuera en inglés tenemos que decirle Jonathan. Aleluya. Pero la pronunciación correcta de este nombre es Jonatán, porque tiene un acento en la última. Jonatán, tal cual como está escrito. Es como cuando se traduce el nombre de Dios a Jehová. Jehová es una traducción al español para que lo podamos entender mejor nosotros. Es lo mismo en este caso, ya un pequeño alcance. Mefiboset era hijo de Jonatán y Siba era un siervo. Amén. Ahora, ¿qué situación clave estaba ocurriendo en este relato bíblico? David envía a su siervo Siba a Lodebar a buscar a Mefiboset para hacer misericordia con él. Pasa de vivir en Lodebar, una localidad con mucha escasez, a vivir en Jerusalén, junto al rey David, en su reino en ese entonces. Amén. Ahora, los lugares clave de este relato es Lodebar. Lodebar era una pequeña ciudad ubicada en la región de Galad, al este del río Jordán, en el territorio que pertenecía a la tribu de Gad. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre Lodebar, se describe como un lugar remoto y posiblemente poco próspero. El nombre Lodebar también se interpreta como sin pasto o sin comunicación, que probablemente haya sido una tierra que no era fértil, era una tierra así, un desierto, un lugar desolado, que no había ninguna clase de, ¿cómo se puede decir?, de vegetación o no sé, pues de árboles que dieran frutas. Por último, nada, no había nada, era un lugar desolado, totalmente. Amén. Y obviamente está también Jerusalén, donde estaba reinando David en ese entonces. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Ahora, ¿quién es Mefiboset? ¿Quién es Mefiboset? Bueno, sabemos que es hijo de Jonatán. Mefiboset era lisiado debido a un accidente que ocurrió cuando tenía 5 años. Esto sucedió después de que su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieran en la batalla de Gilboa. La nodriza de Mefiboset en ese entonces, temiendo por la seguridad del niño,
al enterarse de la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán, lo tomó y huyó. En su huida apresurada, ella dejó caer a Mefiboset, lo que resultó en que quedara lisiado de ambos pies. Esa es la razón por qué él era lisiado. Amén. Aleluya. Esto lo puede leer en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ahí está el pasaje. Amén. Gloria a Dios. Ahora con respecto a David y su apariencia, se podría decir. Cuando Dios le habla a Samuel, después que él se entera por él de que Saúl había sido desechado, Samuel lloraba el profeta Samuel. Y Dios le dice, tranquilo, si ya ha elegido a otro futuro rey, le dice. Entonces Dios lo manda a donde está Isaí, que era el papá de David, pero todavía no lo conocía en ese momento. Aleluya. Llega a ese lugar y le dice que Dios lo manda, lo manda le manda a decir a él que uno de sus hijos iba a ser el futuro rey de Israel. Y el papá, por la apariencia de algunos hijos que tenía él, elige, me imagino, al más fornido, al más fuerte, al más fortachón, se puede decir. Y él le dice, ¿podría ser él? Y él le dice, no. Después le trae a otro hijo, y a otro hijo que tenía varios hijos. Y después, cuando ya le trae a todos los hijos, los más fornidos, los más fuertes, él dice, no hay ninguno de estos. Y él le pregunta, Samuel le dice, ¿pero tienes otro hijo? Sí, hay uno que está pastoreando ovejas. Estaba pastoreando, como diciendo, ahí, un cabrito que tengo ahí, que no sirve de mucho. Yo me imagino, no sé, Gloria a Dios. parafraseando, que tampoco lo dice la Biblia. Es como que lo que imagino que podría haber sido. Entonces, lo mandan a llamar y él le dice, ya, nos vamos a comer hasta que esté el presente. Y cuando llega, lo ve, era rubio, dice que era de buen parecer. Y Samuel dice, él es. Bueno, Dios le dice a Samuel, él es. Aleluya. Entonces ahí, y Gloria después a lo Dios. ungen y todo eso. Y él dice que, y Dios le dice que él no veía la apariencia del ser humano. Por el caso de sus hijos, que él le mostraba los más fornidos. Por su apariencia, él pensaba que podrían ser rey. Pero no. Dios eligió al más sencillito, que era David. Amén. Gloria a Entonces Dios. le dice que no veía la apariencia de Dios, sino que veía el corazón. Amén. Aleluya. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios conoce la intención que hay en su corazón, en su interior. A eso se refiere realmente. ¿Cuáles son Dios discierne las intenciones que nosotros tenemos en nuestro interior? Amén. Amén. Porque lamentablemente esto de que Dios mira al corazón también se ha malinterpretado, que es un alcance que quiero hacer también. Porque, claro, es correcto, y valga la redundancia, de que Dios mira al corazón, refiriéndose a que discierne lo que nosotros tenemos como intención en nuestro interior. Aleluya. Pero hay muchos cristianos que han interpretado mal esta parte, porque lo usan como para justificar quizás hasta la forma de vestirse, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? Aleluya. Hay muchos cristianos actualmente que usan piercing. Yo lo he visto en redes sociales, usan piercing, usan extensiones aquí en la oreja, usan ropas que cualquiera lo ve en la calle y ni siquiera se daría cuenta que es cristiano. Sí, amén. Y lo mismo las mujeres. Amén. Amén, amén. Porque está bien. Dios mira el corazón. ¿Ya? Pero así como el bautismo en aguas es símbolo del cambio que Cristo hace en nuestras vidas. Aleluya. Porque el bautismo, como le digo, es solamente un simbolismo que representa que nosotros ya fuimos cambiados, fuimos transformados Sí, amén, amén. por el Espíritu Santo. Amén. Amén. En este caso, es lo mismo cuando nosotros, al venir a la iglesia, obviamente al principio, cuando llega alguien nuevo, Dios lo recibe así tal cual como está. Eso es obvio. Amén. Es obvio. Viene una persona nueva y como esté, le vamos a dar la bienvenida. Amén. Porque Dios no va a ver eso. Pero nosotros, por respeto a Dios, sí debemos presentarnos con ropas
con ropa ordenada en la casa del Señor. Con el tiempo obviamente nosotros tenemos que aprender eso. Que en la casa de Dios tenemos que presentarnos con ropa bonita. Amén. Como le decía, así mismo el bautismo es un simbolismo del cambio que ya hizo el Señor con anterioridad. Asimismo es el orden en nuestro vestir en la casa de Dios. Un simbolismo de nuestra vida en santidad para nuestro Dios. Así como lo hacían los levitas que se presentaban ante Dios con las mejores vestimentas. Amén. Para que se entienda esa parte. Dios mira el corazón, pero no significa que tenemos que también venir a la casa de Dios de forma desordenada. Es un alcance, ¿ya? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, amén. Ahora, siguiendo con el mensaje. Entonces, Dios en ese momento elige a David sin mirar que era fornido ni nada. Lo elige como el futuro rey. Amén. Y es ungido y ahí usted sabe lo que pasa después en esa historia. Ahora, ¿cuál es la estructura de los versículos que leímos, este capítulo? De 2 de Samuel 9. Está dividido en 3, por lo que yo me fijé. Está dividido en 3. Está primeramente la misericordia para el olvidado. 2 de Samuel 9, del versículo 1 al 4. David busca mostrar bondad a la casa de Saúl. A pesar de que Saúl había sido su enemigo, encuentra a Mefiboset, un hombre lisiado que vivía en Lodebar. Podemos ver un ejemplo, espiritualmente hablando, de la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, 4, 7. Que pese a que tenía 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y va a buscar la que estaba perdida. Amén. Aleluya. La segunda, se podría decir, la segunda parte de este capítulo sería la gracia que restaura, que está en los versículos del 5 al 8. Aleluya. David no solo perdona a Mefiboset, sino que lo restaura completamente. Lo saca de su miseria y lo sienta a la mesa del rey. Aleluya. Tratándolo como uno de sus propios hijos. O sea, lo trata con exclusividad en ese momento a Mefiboset cuando le invita al palacio, se podría decir. Amén, a su casa. Amén. Gloria a Dios. Y esto espiritualmente lo podemos ver en Efesios capítulo 2 del 8 al 9, que nos dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Amén. Sino que por gracia y misericordia de Dios, por ese sacrificio que hubo en esa cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Gloria a Dios. Ese derramamiento de sangre que hubo para perdonar y lavarnos de nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la última parte de este capítulo, que sería la misericordia de Dios en acción, que sería del versículo 9 al 13. David asegura que Mefiboset tenga todo lo que necesita, devolviéndole las tierras de Saúl y garantizando que siempre comerá en su mesa. Y esto espiritualmente lo vemos en Apocalipsis 3:20, donde la invitación de Cristo es cenar, bueno, es cenar obviamente con Él, amén, con quienes le abren la puerta de su corazón. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:20, amén. Amén. Aleluya. Ahora, también hay unos textos relacionados con estos pasajes bíblicos que leímos, con este relato bíblico, amén. Y me llamó mucho la atención unos pasajes de Levítico, Levítico 21 del 17 al 24. ¿Ya? Yo se lo voy a leer, ya no es necesario que lo busque. Gloria a Dios. Levítico 21, 17 al 24. Dice: habla a Aarón y dile, Dios obviamente está hablando a Moisés, habla a Aarón y dile, ningún varón de tu descendencia, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano,
o Aleluya. jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Gloria a Dios. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no entrará dentro del velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santificó. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Yo veía un video de TikTok, porque por ese video de TikTok me acordé de estos versículos de Levítico, y lo interpretaban mal, pues decían como que Dios solamente va a aceptar a los perfectos físicamente, que no va a aceptar a ningún lisiado ni con ningún defecto en el cielo, entre comillas. Así lo interpretaban, ¿ya? Pero también hay una parábola de la gran cena que se llama, que está en Lucas 14, del 15 al 24, y dice esto, y aquí se va a dar cuenta de lo que realmente quería decir estos versículos que leímos de Levítico. Al oír esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, escucha esta parte, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora, ¿qué es lo que quería decir en ese entonces Levítico primeramente? En lo que leímos hace un momento en Levítico, quería decir que se da, bueno, en los versículos que leímos se da en el periodo de la ley mosaica, donde Dios establece reglas específicas para el sacerdocio levítico, particularmente los descendientes de Aarón. Estos sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo de Israel, encargados de realizar sacrificios y mantener la pureza del culto. La pureza física y ceremonial era esencial para acercarse a la presencia de Dios en el tabernáculo. Ahora escucha esta parte. El propósito de esto era que las restricciones para que los sacerdotes con defectos físicos no ministraran directamente en el altar, tenía un propósito simbólico, subrayando la necesidad de perfección y santidad para estar en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Lucas, lo que leímos hace un momento? Este pasaje se da en el contexto del ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús enseña a una audiencia de judíos, muchos de ellos fariseos y maestros de la ley, usando parábolas para ilustrar el reino de Dios. La parábola de la gran cena tiene lugar
en una sociedad donde las invitaciones a banquetes reflejaban el estatus y las relaciones sociales. Ahora, ¿cuál es el propósito de este versículo? La parábola se dirige a aquellos que rechazan la invitación al reino de Dios por estar distraídos con sus propios intereses mundanos, mientras los marginados, pobres y rechazados de la sociedad en ese entonces son los que finalmente aceptan la invitación. Jesús muestra la apertura del reino a todos los que aceptan la invitación, independiente, escucha esta parte, independiente de su condición, en este caso Gloria a física. Dios. Amén. Amén. Ahora, respecto a la exclusión y santidad, en Levítico se prohíbe a los sacerdotes con defectos físicos acercarse al altar para mantener la santidad ritual. La exclusión no era moral ni una señal de juicio personal, sino un reflejo de la perfección que Dios demanda en el culto. Ahora, Lucas. Aquellos que rechazaron la invitación al banquete lo hicieron por sus propias excusas y distracciones mundanas, como leímos hace un momento. Aquí la exclusión no es debido a una incapacidad física o ritual, sino a una actitud de rechazo voluntario hacia la invitación de Dios. Aleluya. Ahora, la invitación de Dios en Levítico, solo los sacerdotes sin defectos podían realizar ciertos rituales. Amén. Ahora en Lucas, la invitación a la gran cena es extendida a todos. Santo Y los que Dios. aceptan Sí, amén. no son los que normalmente se considerarían dignos, Gloria a sino Dios. los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Aquí se ve la gracia de Dios, que abre su reino a aquellos que normalmente serían marginados en la sociedad. Gloria a Dios. Usted y yo, antes de tener al Señor en nuestro corazón, ¿se imaginaba de estar aquí? No. Gloria a tu nombre, Dios. Pero cuando fuimos transformados, ¿se ha sentido en algún momento merecedor de esa salvación? Aleluya. Gloria a tu Yo nombre, muchas Dios. veces no me sentí merecedor de esta salvación. Porque el Dios que servimos es un Dios grande, Sí, es amén. un Dios poderoso. Aleluya. Y Él cumple lo que promete. Sí, amén. Él cumple lo que promete. Él nos salvó, nos lavó, nos redimió, nos restauró, nos santificó. Y aún así nosotros le fallamos. Sí, amén, amén. Aún así nosotros somos culeros con el Señor. Sí, amén. Pero Él está ahí con nosotros. Hay veces que salimos de la casa ni oramos y Dios nos cuida igual. Aleluya. Por Sí, pura amén. misericordia nos protege. Salimos como caballitos. De repente no acostamos ni oramos. Pero Dios guarda nuestro sueño igual. Sí, amén. Por pura misericordia. Dios protege nuestra casa por pura Sí, misericordia. amén. Porque Él es fiel. Porque nuestro Dios es fiel. Amén, amén. Gloria a Y Dios. el simbolismo y enseñanza respecto a lo que leímos en Levítico y Lucas para comparar. En Levítico resalta la santidad de Dios y la necesidad de perfección para aquellos que sirven en su presencia. Este pasaje nos enseña sobre la pureza y el estándar divino de santidad. En Lucas enfatiza la gracia y la disposición de Dios de invitar a aquellos que el mundo considera indignos. Nos enseña que la verdadera exclusión no viene por defectos externos, sino por la falta de disposición para aceptar la invitación Gloria a de Dios. Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la situación clave de esta parábola? Primeramente, el hombre que preparó el banquete representa a Dios, quien ofrece una invitación generosa al reino de los cielos. Aleluya. El siervo representa a los mensajeros de Dios, como los profetas y los apóstoles, quienes llevan la invitación del banquete a los demás. Y en la actualidad también representa a los que predican en las calles, a los que evangelizan de persona a persona. Amén. Amén. O los que hacen evangelismo en las calles, etcétera. Amén. Sí, amén. Los primeros invitados simbolizan a aquellos que, aunque han sido invitados por Dios, rechazan su invitación debido a sus ocupaciones y preocupaciones mundanas.
Estas personas pueden representar a los líderes religiosos y a otros que por estas personas pueden representar, por diversas excusas, no voy a leerlo de nuevo, ¿ya? Simbolizan a aquellos que, aunque han sido invitados por Dios, rechazan su invitación debido a sus ocupaciones y preocupaciones mundanas. Estas personas pueden representar a los líderes religiosos y a otros que por diversas excusas no responden al llamado de Dios. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos representan a las personas marginadas y necesitadas, aquellos que son considerados menos importantes en la sociedad, pero que responden a la invitación de Dios y son bienvenidos en su reino. Las personas de los caminos y vallados, estas personas representan a los gentiles o a aquellos que están alejados de Dios, pero que también son invitados al banquete y aceptan la invitación. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la relación entre la historia de David y Mefiboset y la parábola de la gran cena? Ya sacando el Levítico, vamos a comparar la misericordia que hizo David con Mefiboset y la parábola de la gran cena. El rey David representa, adivina quién, al rey de reyes, al Señor que nosotros servimos, a ese Señor que en algún momento va a venir a buscar a su iglesia y la va a arrebatar para salvarla de una gran tribulación que se viene al mundo entero. Amén. Aleluya. A ese rey de reyes representa simbólicamente el rey David en estos pasajes bíblicos, en este relato bíblico. Jesucristo, quien nos da la salvación y la vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Siba representa a quienes anunciamos a Cristo, evangelistas o predicadores para arrepentimiento de sus pecados. Mefiboset representa a los perdidos, sin esperanza, sin protección divina, con vacío espiritual, necesitados de una salida urgente de sus circunstancias de vida. Aquí en este caso, los mancos, los cojos, los ciegos, las personas con defectos representan la ceguera que hay en el mundo. A las personas que son incompletas que están en el mundo, que sufren depresión, crisis de pánico, ansiedad, etc. Sí, amén. Amén. Allá afuera están. Aleluya. Gloria a Dios. Esas personas representan los mancos, los cojos, los ciegos. Amén. Los cuales Dios invita a esta gran cena que va a haber en el futuro cuando Aleluya. el Señor nos arrebate. Amén. Amén. Lodebar representa al mundo, que muchas veces causa desolación y falta de esperanza por diversas situaciones. Así como María prefirió seguir con sus quehaceres antes de recibir al Maestro en su hogar, como ya lo había hecho Marta, lo leí mal. Así como Marta prefirió seguir con sus quehaceres antes de recibir al Maestro en su hogar, María prefirió lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Recibir al Señor Sí, amén. en su casa. Al final, el hacer los quehaceres del hogar en ese momento, el hacer aseo en ese entonces, era algo de segundo plano, porque estaba el más importante ahí, en la puerta de la casa de ella. Amén. Aleluya. Así como pasó con Marta y María en ese entonces, asimismo debemos atender al llamado de nuestro Señor, como lo hizo Siba, dejando incluso de lado las prioridades terrenales muchas veces. Así como nos pasó a nosotros. A lo mejor teníamos muchos planes antes de conocer al Señor. A lo mejor nos gustaba hacer muchas cosas. Salir a fiesta quizás, o no sé qué cosa. Nos gustaban hacer muchas cosas en el mundo. Pero cuando escuchamos el llamado del Señor, todas esas cosas las dejamos. Las dejamos. Sí, amén. Porque ya no formaban parte de nuestra nueva vida en Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Entonces, como siervos de Cristo, nuestra misión también es salir a buscar a los que Él invita a formar parte del reino de los cielos. Cuando venga por su iglesia podamos disfrutar del banquete que nos espera en las cenas de la boda del Cordero. Aleluya. Amén. Así como Siba fue a buscar a Mefiboset
y después se convirtió en siervo de él. Asimismo nosotros tenemos que predicar el Evangelio, evangelizar y seguir evangelizando para que se añadan los que tienen que ser salvos. Y nosotros como antiguos, como dice aquí su palabra, debemos servir a los nuevos, en el sentido de aconsejarlos, de enseñarles, de responder, no sé, por alguna queja o alguna interrogante que tengan los nuevos. Nosotros debemos ser siervos de las personas Aleluya. nuevas que llegan a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros estuvimos como Mefiboset? Como preguntaba al principio, ¿cuántos de nosotros estuvimos en el mundo sin esperanza? Pero estábamos ciegos porque aparentemente lo pasábamos bien. Porque en el mundo no nos damos cuenta que estamos sin Dios. En el mundo pareciera que es lo máximo. Porque yo me acuerdo que para mí ir a un carrete era lo máximo. Aleluya. Ahora yo veo que hay fiestas, no me llaman ni la atención. Amén. Antes me llamaba la atención la discoteca. Ahora yo, no sé, pues veo, no sé, cualquier cosa de disco y no me llama la atención. Porque ya mi vida no pertenece ahí. Amén. Me acuerdo que yo una vez fui a un matrimonio con mi esposa. Pero en ese matrimonio yo vi, por ejemplo, no sé, que estaban bailando, haciendo cosas seculares. Y yo no me hallaba ahí. Aunque obviamente por respeto fuimos a ese matrimonio. Aleluya. Yo no me hallaba ahí. Incluso me dijeron, ven, pues Simón, baila. No. Decían, no, ¿qué voy a hacer ahí? Y gracias a Dios ni siquiera hay un sentir de hacerlo. O sea, ni gracias a Dios ni siquiera, bueno, nosotros como hijos de Dios ni siquiera deberíamos negarnos a hacer eso. Porque se supone que siendo hijos de Dios, eso no debería ni siquiera interesarnos. Amén. No debería ni siquiera producirnos como, me gustaría estar ahí, pero no, yo soy cristiano ahora, así que no puedo. No debería ser ese sentimiento que queríamos tener en nosotros realmente. Porque nosotros aceptamos ese llamado. Nosotros aceptamos ese llamado y por eso estamos sirviendo al Señor. Amén. Amén. Entonces, así como David envió a Siba para traer a Mefiboset a vivir en el reino, así el Señor Jesucristo nos envía a nosotros, sus siervos, a salir, como les decía al principio, a buscar a los perdidos, a los marginados, predicándoles el evangelio del reino. Así que tenemos que ser como ese siervo, como Siba, que él fue a buscar a Mefiboset. Así debemos ir a buscar nosotros también a los perdidos. Amén. Hay veces que yo me he puesto a pensar que hay veces que nosotros, y yo sé que le ha pasado a muchos, porque a mí también me ha pasado, que de repente nosotros tenemos la oportunidad de predicarle a alguien y no lo hacemos. ¿De verdad? Sí, amén. ¿De Aleluya. verdad? Yo me acuerdo que estaba en el paradero esperando la F5 y nunca me he podido olvidar de eso. Porque yo vi una persona sentada en el paradero, que era conocida acá. Estaba sentada en el paradero. Y yo sentí de hablarle, de sentarme al lado de él y hablarle de Dios. Venía en la micro y preferí tomar la micro. Gloria a Dios. Después ese mismo día esa persona se suicidó. Gloria a tu nombre, Dios. Nunca me he podido olvidar de eso. Porque yo decía, Dios mío, quizás yo le hubiese hablado y a lo mejor hubiese cambiado esa decisión que tenía ya en mente. Yo lo vi ahí sentado. Y hay veces que Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Quizás por vergüenza o por lo mismo, porque así como Marta prefería hacer aseo, nosotros preferimos hacer otras cosas. Sí, amén. Cuando lo más importante tiene que ser predicar el evangelio. Aleluya. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermano. Gloria es tu nombre, Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Yo me acuerdo que yo conocí este capítulo por una alabanza. Me acuerdo cuando estaba recién en el Evangelio, no había leído el capítulo. Aleluya. Yo escuché una alabanza, po. Vas a vivir en la casa del rey. Y yo, oh, qué bonita la alabanza, decía yo.
una historia de David, no sé. Y después descubrí que estaba en la Biblia. Uno no leía la Biblia en ese entonces todavía. Nunca la conocí la Biblia antes. Y ahí conocí esa historia. Y esta historia, le digo algo a mi hermano y hermana, es una de las historias que más me gusta de la Biblia. Es una de las historias que más me gusta. Porque David hizo algo súper bonito. Aleluya. Hizo algo súper bonito. Que fue cumplir su promesa. Porque lo había prometido. Lo había prometido años anteriores. Que él iba a hacer misericordia, se iba a encargar de Mefiboset. Santo es tu nombre, Y Dios. cumplió la promesa. Aleluya. Le había hecho a Jonatán, a su mejor amigo. Gloria a tu nombre, Dios. Y por eso a mí me gusta mucho esa historia. Porque imagínense, yo siendo nacido y criado en el Evangelio, preferí conocer el mundo igual. Preferí irme al mundo igual. Aleluya. Dios me llamó 1, 2, 5, 10 veces. Después yo empecé a ir a una iglesia, pero iba ahí más o menos nomás iglesia. Pero a mis 24 años, Dios hace un llamado definitivo. Y Él literalmente me sacó de una silla en el segundo piso de la casa donde yo vivía en la granja. Que estaba en el computador, porque en ese tiempo se pasaba metido en Facebook, en ese tiempo, chateando todo el día en Facebook y en Messenger, que era un chat que teníamos en ese tiempo. Todo el día metido ahí. Mis papás me invitaron a un evangelismo, yo no quise ir. Y yo sentí el llamado del Señor, porque yo estaba sentado y Él me incomodó, el Espíritu Santo me incomodó y hizo que yo me parara. Pero yo en ese momento no entendía. Me paré y es como que algo me llevó a esa campaña. Ni siquiera era yo mismo el que se paró y fue, sino que algo me llevó. Como que me empezó a carcomer la conciencia. Aleluya. Así que era el Espíritu Santo que estaba tratando conmigo en ese momento. Y ahí fue cuando fui a esa campaña, yo siendo nacido y criado en el Evangelio, yo no había tenido un encuentro con Dios. Porque hay muchos acá que son nacidos y criados en el Evangelio, pero les falta tener un encuentro con Dios también. A los adolescentes, a los jovencitos. Yo estuve en un coro toda mi vida, pero yo no tenía un encuentro con Dios. Yo lo tuve recién a los 24 años. Y ahí fue cuando fue una campaña de Gary Lee en ese entonces que se hizo en el Parque O'Higgins. Yo me acuerdo que si usted ve el video en YouTube de Gary Lee que se llama Las 7 mentiras sobre Dios, de Gary Lee. Cuando hace el llamado, el primero que pasa soy yo. Aleluya. El primero que pasa, y ahí se ve en el video. Paso yo primero y después vienen todos los demás atrás. Y yo pasé solito, mi hermano. No fue necesario que alguien dijera, quiere aceptar al Señor, quiere... No fue necesario eso, porque el Espíritu Santo es el que lo lleva al llamado. No tiene que ser forzado el llamado. El Espíritu Santo es el que hace eso. Amén. Y eso fue lo que hizo conmigo en ese entonces. Y de ahí nunca más me he separado del Señor. Gloria a Dios. He pasado de todo. Traiciones, cagüines, inventaron cosas de mí, etcétera. Y no solamente de mí, de varios hermanos más involucrados. Me intentaron echar de ese ministerio del púlpito. Y aún así yo podría haber dicho, no voy más a la iglesia. Aleluya. No, yo busqué otra iglesia. Y gracias a Dios seguimos sirviendo al Señor. Gracias a Dios conocí a Giselle Vera, que actualmente es mi esposa. Y estoy feliz con mi esposa. Dios me ha dado muchas cosas bonitas, mi hermano. Muchas cosas lindas. Por eso tenemos que ser agradecidos del Señor. Muy agradecidos del Señor. Porque ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos acá, mi hermano? ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos en el mundo? Estaríamos sin esperanza, mi hermano, mi hermana. Estaríamos ciegos, seguiríamos ciegos. Seguiríamos haciendo las mismas tonteras que hacíamos antes. Seguiríamos cometiendo las mismas estupideces que cometíamos antes. Pero gracias a Dios estamos acá, sirviendo al Señor. Gracias a Dios podemos levantar las manos y decir, gracias Señor, gracias Dios mío, gracias, gracias Señor. Porque hiciste la invitación y yo la acepté por medio de tu Espíritu Santo. Gracias Señor.
Tenemos que darle gracias. Muchas gracias, Señor, todos los días. Todos los días. Oremos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias, Dios mío, porque has sido bueno con nosotros.